Vamos a iniciar con la clase de síndrome de dificultad respiratoria neonatal y apneas del prematuro. Como ustedes ya saben, mi nombre es Natalia Bustamante, soy matrona del Hospital Luis Tisné y también hago docencia en la Universidad Diego Portales. Como les he dicho en otras clases, pueden interrumpirme, no hay problema, o hablar en el chat, ningún problema también. Vamos a empezar con la definición de SDR, que es un cuadro clínico caracterizado, como muchos sabemos, por taquipnea o polipnea, ¿cierto? Que es la respiración aumentada, quejido, retracción subcostal, aleteo nasal y grados variables de compromiso de la oxigenación. Esto quiere decir que hay bebés con SDR que podrían o no desaturar, pero si tienen este cuadro clínico, sí o sí se diagnostica como un síndrome de dificultad respiratoria. Habitualmente se inicia en las primeras horas de vida y tiene variables posibles etiologías que las vamos a ir viendo un poco más adelante. Les quiero mostrar este video, que es el típico cuadro en un recién nacido en la atención inmediata. Parece que no se puede reproducir. A lo mejor por la conexión no se logra ver bien, pero se los voy a subir. Es un recién nacido con dificultad respiratoria, de inicio precoz en la transición, ¿ya? Con polipnea, retracción costal y quejido respiratorio. Aquí traigo otro video. ¿Pudieron escuchar el video? Sobre todo la parte del quejido respiratorio era bastante sonoro, digámoslo. Entonces, ¿por qué se producen estos signos clínicos? ¿Cierto? Tienen un porqué. Ah, ¿no se escuchó? A ver, vamos a ver, espérame, que hay una parte acá en que te dice que aquí, compartir sonido. Ahora sí. I gave him a nut and a no.
Ahí sí se escucha. Entonces, como les iba diciendo, cada uno de estos signos clínicos tiene un porqué, ¿cierto? La taquipnea o polipnea, que es la frecuencia respiratoria mayor a 60 respiraciones por minuto, es un mecanismo compensatorio de la hipercapnia, que es el aumento del CO2, la hipoxemia, que es la disminución del oxígeno en la sangre, y o acidosis respiratoria de algún grado, que es cuando baja el pH, ¿cierto? Estos mecanismos compensatorios de hipercapnia y hipoxemia en los prematuros puede estar un poco inmaduro, entonces por eso realizan apneas con una fase de polipnea en algún momento y después con una apnea compensatoria que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero la frecuencia respiratoria aumentada es por eso, para tratar de ventilar mejor cuando el recién nacido tiene más CO2 y menos oxígeno. La retracción subcostal está dada por el uso de la musculatura accesoria cuando hay alteración de la distensibilidad pulmonar y aumento de la resistencia de la vía aérea, entonces para que el recién nacido tratar de mantener su capacidad residual pulmonar, está tratando de usar todos los mecanismos posibles que tiene para poder ventilar y oxigenar. Entonces para eso usa su musculatura accesoria. También el quejido respiratorio es el sonido expiratorio por cierre de la glotis durante la expiración, para también mantener la capacidad residual funcional y así prevenir la atelectasia alveolar. La atelectasia es cuando hay partes del pulmón, algunos alveolos no se oxigenan bien. Entonces, para prevenir esto, el recién nacido cierra la glotis y se produce ese quejido respiratorio, ya para poder mantener, para evitar el colapso alveolar. Y el aleteo nasal es un signo de compensación para aumentar el diámetro de la vía aérea, sobre todo la superior, y así poder reducir la resistencia y el trabajo respiratorio. Todo eso lo realiza el recién nacido como mecanismo compensatorio a toda esta falta de oxígeno, este aumento del CO2, esta falta de ventilación y oxigenación. La epidemiología puede ser variable dependiendo del síndrome de dificultad respiratoria que afecte al recién nacido. El síndrome de dificultad respiratoria, con sus distintas etiologías, afecta aproximadamente el 1% de los recién nacidos vivos, es decir, a unos 2.500 casos al año en el 2002 y el 2003. Estos representan cerca de un 7 a un 10% de los ingresos a las unidades de cuidado intensivo neonatal, que no es menor. La mortalidad por causas respiratorias en los recién nacidos vivos no asociada a prematurez es de 10 a un 15% de la mortalidad neonatal. Eso quiere decir que pueden ser neumonía, síndromes de dificultad respiratoria como la bronconeumonía, ¿cierto? Que aumenta este número, dado que puede ser una infección asociada a la atención de salud, ¿cierto? O sea, entre 120 a 180 muertes que podrían evitarse anualmente. Vamos a iniciar con un SDR que es bastante común, la taquipnea transitoria. Esta entidad fue descrita por primera vez en 1966 por Avery y sus colaboradores y se denomina también pulmón húmedo. Este síndrome de dificultad respiratoria predomina principalmente en los recién nacidos de término o prematuros tardíos nacidos por cesárea, o sea, cuando ya tienen más de 32 semanas y cercanos al término, podrían tener este síndrome de dificultad respiratoria. Es una alteración leve y autolimitada, o sea que tiene una duración máxima en el tiempo y se producen aproximadamente 11 por 1000 nacidos vivos y da cuenta de un 30% de todos los síndromes de dificultad respiratoria, o sea, es bastante común. Podemos calificar taquipnea transitoria SSDR leve, que se pasa aproximadamente en las primeras 4 horas de vida, o hasta los que duran aproximadamente 48-72 horas de vida. La taquipnea transitoria tiene 2 teorías fisiopatológicas o 2 causas, ¿cierto? En cualquiera de estos casos lo que se produce es un retraso en el proceso de adaptación
pulmonar a la vida extrauterina, que habitualmente se produce en los primeros minutos y en estos neonatos se puede prolongar durante varios días. Una de las teorías dice que se produce por la distensión de los espacios intersticiales por el líquido pulmonar que da lugar a un atrapamiento de aire alveolar, porque el alveolo no se drena bien, ¿cierto? Y el descenso de la distensibilidad pulmonar, trayendo con ello como consecuencia la polipnea para tratar de ventilar este recién nacido, es que hace este aumento de la frecuencia respiratoria. Se produce también, puede ser por retraso de la eliminación del líquido pulmonar, por ausencia de compresión torácica, sobre todo en los partos por cesárea, o por hipersedación materna en los casos de que que haya una anestesia tardía en el trabajo de parto, o bien por aumento del líquido inspirado en cuadros de aspiración de líquido amniótico claro que también se podría dar, ¿cierto? Entonces lo que más vemos es que los alvéolos no se drenan bien. Recordemos que los alvéolos en la vida intrauterina en el feto están distendidos, pero no están con aire, sino que están con líquido. Cuando nace el recién nacido se tienen que drenar para producir el intercambio gaseoso, y en la taquipnea transitoria esto no sucede de manera correcta, entonces hay una mala adaptación a la vida extrauterina, sobre todo en la ventilación alveolar. La clínica y el diagnóstico se caracteriza por un cuadro de dificultad respiratoria presente desde el nacimiento o en las 2 horas posteriores, en el que predomina la polipnea o taquipnea, en que puede llegar incluso hasta 100 o 120 respiraciones por minuto. La clínica puede agravarse en las primeras 6 a 8 horas de vida y se puede estabilizar posteriormente a partir de las 12 a 14 horas y experimentar una rápida mejoría en todos los síntomas, aunque puede persistir no hasta más o menos los 3 a 4 días. A veces persiste la polipnea, pero el recién nacido ya solo persiste eso, la polipnea. ¿Okay? No hay otros signos clínicos de distrés respiratorio. El diagnóstico es eminentemente clínico, basados principalmente en los síntomas, que es esta polipnea, ¿cierto? Y los antecedentes del recién nacido. Dado que la clínica y la radiología son inespecíficos y compatibles con sepsis neonatal o neumonía, a veces cuando el recién nacido inicia tempranamente con estos signos de distrés respiratorio, 10 de término, igualmente a las 48 o 72 horas de vida, a las 24 horas de vida se le puede pedir un hemograma, ¿ya? Para poder descartar infección, porque el inicio precoz del cuadro igualmente hay que descartar una bronconeumonía. La radiografía de tórax, los hallazgos radiográficos están mal definidos, como es un síndrome de distrés respiratorio que tiende a ser leve, a veces no se ven muchos cambios en la radiografía, ¿ya? Y puede ser la radiografía verse normal o mostrar transitoriamente líquido alveolar o peribronquial con hiperinsuflación, ¿cierto? Se pueden contar mucho más espacios intercostales, o menos frecuentemente mostrar líquido en el espacio pleural, o a veces se pueden ver unas cisuritis, unas manchas, que quiere decir que hay un poco de edema alveolar. El tratamiento, aquí les puse que es importante recordar que una evolución desfavorable, o sea que tuviera altos requerimientos de oxígeno al recién nacido, con persistencia de síntomas por más de 72 horas, ya tenemos que pensar que no es una taquipnea transitoria, sino que podría ser otro síndrome de distrés respiratorio. Generalmente el diagnóstico diferencial de la taquipnea transitoria es una bronconeumonía neonatal. Entonces, recuerden que los síntomas principalmente se ve la polipnea, ¿cierto?
y es limitada en el tiempo, puede durar hasta 72 horas. Lo que se hace generalmente es una asistencia respiratoria adecuada para mantener un intercambio gaseoso suficiente durante el tiempo que dure este trastorno, que es generalmente poco tiempo. Por eso tendemos a usar el halo o el HUD, porque los recién nacidos tienden a presentar bajos requerimientos de oxígeno. También se puede usar oxígeno en la incubadora, que entiendo que ustedes usan, que nos permite concentraciones hasta el 40% de FiO2, entonces muy útil para este tipo de síndromes de dificultad respiratoria. Generalmente, debido a la polipnea que tiene el recién nacido, es ideal dejarlo en régimen cero, sobre todo si la frecuencia respiratoria es mayor a 60 o 70 ventilaciones por minuto, y si la FiO2 es mayor de 35 o 40%. Luego de que pasa la polipnea, se puede usar un estímulo enteral mínimo para ir viendo cómo tolera el recién nacido. El oxígeno, como les dije, se puede dar según requerimientos, halo, HUD y oxígeno en incubadora, porque tienden a ser bajos. En muy pocas ocasiones requiere apoyo con CPAP o ventilación mecánica invasiva. Generalmente, como están en régimen cero inicial los recién nacidos, tenemos que instalar una fleboclisis para hidratación, una vía venosa periférica con cargas de glucosa baja. Siempre descartar cuadro clínico infeccioso. Como les decía, el diagnóstico diferencial de esta patología es una bronconeumonía. Entonces, frente a cualquier duda, si no tenemos, por ejemplo, si el antecedente está ahí, por ejemplo, de membranas rotas, y no tenemos mucho como para descartar que la madre tuviera una coriamnionitis, por ejemplo, y tenemos la duda, igualmente se puede iniciar tratamiento antibiótico inmediatamente y suspenderlo, por ejemplo, si el hemograma y la PCR estuvieran normales. ¿Ya? Entonces, iniciar tratamiento antibiótico empírico con ampicilina, y o gentamicina o amicacina, según lo que usen ustedes. Vamos a ir ahora con la bronconeumonía neonatal, que dijimos que era el diagnóstico diferencial de la taquipnea transitoria. Es un cuadro pulmonar infeccioso ocurrido como complicación de infecciones connatales, o también se puede desarrollar como una infección nosocomial, ya sea una infección de la comunidad, por ejemplo, que el recién nacido se contagie de virus sincicial, o una infección asociada a la atención de salud. Es una infección o inflamación pulmonar que compromete en grado variable los alveolos pulmonares, el espacio intersticial pulmonar y los bronquiolos. Vamos a hablar primero de la bronconeumonía connatal, que es también llamada neumonía de transmisión vertical, y en estos casos existe transmisión transplacentaria y o vía ascendente por el canal del parto. Si hay transmisión transplacentaria, puede ser por virus, ya sea rubiola, citomegalovirus, varicela zoster, herpes, VIH, adenovirus, enterovirus, y en las bacterianas tenemos listeria, tuberculosis y treponema pálido. Ya en estos casos de la transmisión transplacentaria puede afectar o no a los pulmones, y si se afecta sería una bronconeumonía connatal. En los casos de la vía ascendente durante el parto, el que más tememos es al estreptococo grupo B, que causa neumonias muy graves en el recién nacido, y algunas otras enterobacterias gram negativas como la Escherichia coli, la Klebsiella, y algunas bacterias atípicas como Clamidia trachomatis y Ureaplasma urealyticum, que también puede afectar mucho a los recién nacidos prematuros, que también causa bronconeumonía connatales el ureaplasma, y es de muy difícil manejo. Entonces, el que más tememos es el estreptococo grupo B, muy grave, puede causar bronconeumonias, meningitis e infecciones, sepsis, muy graves en el neonato.
También tenemos bronconeumonias nosocomiales o de transmisión horizontal. Pueden adquirirse por interacción con la comunidad, entre comillas, o asociadas a la atención de salud. Las adquiridas desde la comunidad son generalmente víricas, el virus respiratorio sincicial, influenza o parainfluenza. Puse entre comillas comunidad porque a veces igualmente se pueden contagiar aún estando hospitalizados los recién nacidos de estas neumonias víricas que también son muy, muy graves, sobre todo en los prematuros. Y asociadas a la atención de salud, la etiología casi siempre es bacteriana. Tenemos Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Pseudomonas, Proteus, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, y con frecuencia igualmente creciente, sobre todo en prematuros, Candida albicans, Candida parapsilosis y Candida tropicalis, sobre todo en aquellos niños que han recibido tratamiento antibiótico prolongado y o prematuros. Los recién nacidos tienen, sobre todo los prematuros, mayor susceptibilidad porque tienen inmadurez mucociliar de la vía aérea y disminución de las defensas por su inmadurez propia, sobre todo los prematuros, una inmadurez inmunológica, ¿cierto? Además se suman que tenemos a recién nacidos sometidos a muchos procedimientos invasivos, sobre todo la intubación traqueal, el barotrauma durante la ventilación mecánica y la asepsia defectuosa en el manejo del material diagnóstico y o tratamiento que va a hacer que los niños, los recién nacidos sean más susceptibles a infecciones asociadas a la atención de salud. Lo más grave es las neumonias asociadas a la ventilación mecánica, ¿cierto? Que puede afectar mucho a los recién nacidos prematuros. Las manifestaciones clínicas dependen del mecanismo de transmisión y del agente etiológico responsable. Las neumonias víricas y bacterianas transplacentarias producen poca clínica respiratoria, es poco frecuente que se produzca un distrés respiratorio por estas causas, pero igualmente, por ejemplo, la listeriosis produce un cuadro séptico y un SDR inespecífico, y la tuberculosis congénita en hijos de madre con infección primaria, secundaria, en la segunda o tercera semana de vida también produce síndrome de dificultad respiratoria, y en sífilis congénita se produce neumonía alba, que también es en sífilis no tratada, sobre todo en sífilis terciarias, recién nacidos con neumonía alba, que también es de difícil manejo. En las neumonias bacterianas por vía ascendente, la clínica es séptica, como les dije, sobre todo los recién nacidos con SDR precoz por Streptococcus grupo B. En una plasma urealyticum es causa rara de neumonía neonatal aguda y se asocia con enfermedad respiratoria crónica del recién nacido, sobre todo en el prematuro. Las neumonias asociadas a ventilación, o sea, las neumonias asociadas a la ventilación a la atención de salud, sobre todo las neumonias asociadas a ventilación mecánica, se observan en neonatos, sobre todo sometidos a procedimientos invasivos de diagnóstico o tratamiento, y sobre todo los que se someten a ventilación mecánica, manifestándose con clínica de sepsis y distrés respiratorio de gravedad variable, generalmente estos recién nacidos conectados a ventilación mecánica, o en naricera puede ser también, con pocos requerimientos de oxígeno. De repente empiezan a aumentar los requerimientos de oxígeno, empezamos a ver que empiezan a hacer episodios de apnea, ¿cierto? Tienen alteraciones de la termorregulación, tienen poca facilidad para tolerar la alimentación. Entonces en estos recién nacidos tenemos que sospechar una bronconeumonía asociada a la atención de salud. En diferentes publicaciones, las infecciones más frecuentes que se registran en la unidad de cuidado intensivo son las bacteriemias asociadas a catéter y las neumonias asociadas a ventilación mecánica. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando usamos ventilación mecánica invasiva o no invasiva y catéteres ya sea periféricos o centrales.
Y las neumonias adquiridas en la comunidad, dijimos, por ejemplo, el virus respiratorio sincicial, son generalmente neumonias víricas, estacionales y epidémicas. El más común y nocivo es el virus respiratorio sincicial y después seguido por la influenza. Ahora, afortunadamente, gracias a la ley Ricarte-Soto, en los recién nacidos prematuros se administra la vacuna Palivizumab, a todo recién nacido menor de 32 semanas y o menor de 1.500 gramos, y también a los recién nacidos con cardiopatías congénitas o displasia broncopulmonar. Gracias a la ley Ricarte-Soto, como dije, se administra en campaña de invierno la vacuna Palivizumab. Ya se amplió esta cobertura a recién nacidos prematuros porque era un medicamento muy, muy caro y o se compraba o a cientos recién nacidos se podría administrar. Ahora se amplió gracias a la ley Ricarte-Soto y en todos los recién nacidos prematuros de seguimiento se administra la vacuna Palivizumab. Ojalá antes que se vayan de alta, ojalá 72 horas antes del alta, y se repite la dosis. Posteriormente en los polis de seguimiento de prematuro. La clínica en las neumonias nosocomiales, en las neumonias adquiridas en la comunidad, se inicia con manifestaciones en las vías altas, sobre todo, seguidas de tos y dificultad respiratoria progresiva, que las neumonias debidas a virus sincicial respiratorio con frecuencia hace necesaria la hospitalización del paciente y producen altos requerimientos de oxígeno. El diagnóstico de bronconeumonía generalmente se hace según historia clínica, ¿cierto? Tenemos madres que tuvieron rotura prematura de membrana, generalmente mayor a 18 horas, ¿cierto? Con algunos signos de corioamnionitis, por ejemplo, leucocitosis, líquido amniótico de mal olor, fiebre materna, taquicardia materna y taquicardia fetal. Madres que tienen cultivo de estreptococo grupo B positivo, por ejemplo, con profilaxis antibiótica en el parto incompleta, que han tenido, por ejemplo, ITU a repetición. También en esas madres podemos pensar que pueda, la Escherichia coli, por ejemplo, ITU a repetición por E. coli, puede tener alguna infección ascendente. La radiología también es específica, sobre todo que hay estas opacidades intersticiales que son muy similares a las de membrana hialina, como este vidrio esmerilado, ¿cierto? Y exámenes infecciosos, tenemos hemograma alterado en sus series y puede haber PCR alta también. En las neumonias víricas, como en los TORCH, neumonias verticales bacterianas, debe tenerse en cuenta los factores de riesgo de infección, como les dije, rotura prematura de membrana, infección urinaria al final del embarazo, corioamnionitis, fiebre intraparto. Para neumonía asociada a ventilación mecánica, siempre para descartar el diagnóstico, solicitar cultivo de aspirado endotraqueal. La radiografía de tórax, hay compromiso de ambos campos pulmonares, como vemos en esta radiografía. El volumen pulmonar está normal o a veces puede estar aumentado porque el recién nacido trata de compensar. Y hay opacidades intersticiales granulares, como vemos acá, similares a la enfermedad de membrana hialina, pero como para hacer el diagnóstico diferencial debemos, como les dije, ver la historia clínica y los exámenes infecciosos. El tratamiento, tenemos para la bronconeumonía medidas generales: mantener una adecuada ventilación. Para ello, dependiendo de la gravedad del cuadro, si va a necesitar oxígeno por incubadora, nos sirve, halo HUD, o generalmente si son neumonias graves, sobre todo las asociadas a estreptococo grupo B, necesitan intubación endotraqueal y tratamiento con ventilación mecánica invasiva. Procurar hidratación en el recién nacido y equilibrio electrolítico y ácido base, mantención hemodinámica adecuada, porque si por ejemplo es una neumonía una bronconeumonía por estreptococo grupo B, tienden a hacer hipotensión, ¿cierto? La sepsis es muy grave, entonces debemos
a veces se produce disfunción miocárdica, entonces necesita apoyo con drogas vasoactivas, por ejemplo. Los antibióticos, sí o sí, un esquema de amplio espectro, dependiendo de la epidemiología de cada unidad, obviamente por vía endovenosa. Como primera línea en general se usa ampicilina y gentamicina o amicacina, un beta-lactámico y un aminoglucósido, y si se comprueba la bronconeumonía, generalmente la duración es de 10 días aproximados, entre 7 a 10 días. Manejo respiratorio puede ir desde oxigenoterapia por HUD hasta ventilación mecánica, y a veces los cuadros de bronconeumonía se asocian a hipertensión pulmonar persistente. Conexión precoz a ventilación mecánica si la evaluación clínica es rápida y la evolución clínica, perdón, es progresiva y muy rápida. Si hay FiO2 mayor a 40-50% para mantener una presión de oxígeno mayor a 60 milímetros mercurio y o una saturación mayor al 90%. Presencia de retención de CO2 que condicione acidosis respiratoria con un pH menor de 7,25, generalmente cuando la presión de CO2 es mayor a 55 milímetros de mercurio, ya hay retención de CO2. Presencia de hipertensión pulmonar persistente en la ecocardiografía y obviamente si el recién nacido está séptico, debemos sí o sí pensar en ventilación mecánica. Si se presenta en su centro un recién nacido con estas condiciones, también hay que preparar el traslado, ya para que pueda recibir este manejo. Ahora vamos con el síndrome aspirativo meconial, que es un cuadro de dificultad respiratoria secundario a la aspiración de meconio en la vía aérea ocurrido antes o durante el nacimiento. Entonces, este cuadro tiene una incidencia entre el 9 y 15% de los partos. Se complican con la presencia de meconio en el líquido amniótico y 3 a 4% de estos partos con meconio desarrollan un síndrome de aspiración de meconio. De los recién nacidos que desarrollan SAM, entre un 30 o 50% necesitan ventilación mecánica y un tercio de ellos desarrolla hipertensión pulmonar persistente y la mortalidad asociada oscila entre un 4 a un 19%. Afortunadamente, debido al manejo del parto, el manejo profesional del parto y las medidas que ahora se pueden tomar más rápidamente frente a la presencia de un registro basal no estresante alterado, los síndromes aspirativos meconiales son mucho menos frecuentes. Ya además, como en la reanimación se dejó de aspirar el meconio con un tubo endotraqueal, también la aspiración es mucho menor hacia los pulmones. La etiología, el síndrome aspirativo meconial es una enfermedad del neonato a término o post-término, ojo con eso, sigue siendo excepcional en el prematuro. Recordemos que la liberación de meconio en los recién nacidos intraúteros se empieza a producir generalmente posterior a las 34-36 semanas. Entonces, en los prematuros es muy poco común. La hipoxia perinatal crónica y aguda intraparto son predisponentes para la liberación de meconio en el líquido amniótico. Tanto el paso del meconio al líquido amniótico como los movimientos respiratorios intrauterinos estarían provocados por la hipoxia, que al producir oxígeno y CO2 estimularían la respiración. Y por la hipoxia, ¿cierto? Hay movimientos respiratorios intrauterinos que harían que se aspire el meconio también en el trabajo de parto. A su vez, la hipoxia favorecería la eliminación de meconio, estimulando el peristaltismo intestinal y la relajación del esfínter anal. Entonces, todo esto ayuda a que el recién nacido tenga, si hay hipoxia, mayor predisposición a aspirar el meconio por la vía aérea. La fisiopatología
Tanto la presencia de meconio en la vía aérea como las condiciones fisiopatológicas que llevaron a su aparición puede determinar el desarrollo de los siguientes efectos. Entonces, por la hipoxia, recordemos que hay aspiración de meconio. Esta aspiración de meconio produce una obstrucción mecánica de la vía aérea, neumonitis química o infecciosa. Recordemos que el meconio es... ¿cómo se llama? Produce inflamación en los pulmones y hay inactivación del surfactante. La obstrucción produce atrapamiento aéreo, entonces hay una ventilación deficiente y puede producirse también neumotórax o neumomediastino. Por la neumonitis química o infecciosa y la inactivación del surfactante se producen atelectasia, o sea, áreas del pulmón que no se ventilan bien. Se pueden producir chant intrapulmonar, o sea, hay áreas que no se ventilan y por consecuencia se produce una hipoxemia y acidosis y también hipertensión pulmonar. Entonces, como decíamos, hay obstrucción de la vía aérea, tanto proximal con atrapamiento aéreo, como periférica con atelectasias, inflamación alveolar y parenquimatosa por el meconio, o sea, neumonitis química, vasoconstricción pulmonar que conduce a hipertensión pulmonar persistente, fenómenos de isquemia y necrosis del parénquima pulmonar debido a la toxicidad de los componentes del meconio, disfunción del surfactante o inactivación, ¿cierto? Porque hay disminución de proteínas A y B en los neumocitos, además de efectos citotóxicos directos sobre los neumocitos tipo 2. Alteración de la mecánica pulmonar con aumento de la resistencia y disminución de la distensibilidad. Los mucopolisacáridos del meconio favorecen el crecimiento bacteriano e inhibición de la fagocitosis de los polimorfonucleares y se produce hipoxemia producida por disminución de la ventilación alveolar con alteración de la relación ventilación-perfusión y esto está agravado por el desarrollo de hipertensión pulmonar persistente. El diagnóstico debe sospecharse ante un síndrome de dificultad respiratoria de comienzo precoz en un recién nacido que tenemos el antecedente de hipoxia intraparto, que precisó reanimación avanzada y además tenía líquido amniótico con meconio y se observó meconio en la tráquea e impregnación meconial de la piel y el cordón umbilical. Hay recién nacidos que nacen y están impregnados de meconio, incluso se ve el cordón medio amarillento o verdoso. Radiológicamente lo más característico es la presencia de condensaciones alveolares, algodonosas y difusas como en estas áreas, ¿cierto? Alternadas con zonas hiperaireadas y hay una imagen en panal de abeja, ¿ya? Como se puede ver en estas áreas. Lo que más debemos lograr es prevenir el síndrome aspirativo meconial. ¿Cómo hacemos esto? Con un adecuado control y manejo del embarazo, pesquisar y tratar oportunamente cualquier tipo de patologías y resolución oportuna de casos que se observa un deterioro de la unidad fetoplacentaria, por ejemplo, si hay un Doppler alterado, ¿cierto? Si hay redistribución de flujo en el Doppler, si tenemos bradicardias o desaceleraciones precoces o tardías en el monitoreo fetal, ojalá se pueda producir una resolución oportuna de esos casos. Aspiración orofaringia también, si ya nació este recién nacido, aspiración orofaringia en recién nacidos con antecedentes de líquido amniótico con meconio, no endotraqueal, ¿ya? Nunca aspirar endotraqueal porque el tratar de introducir el tubo produce más reflejo de aspiración, por ende se impregnan mucho más los pulmones de líquido amniótico con meconio, ¿ya? La aspiración endotraqueal, como les dije, actualmente no se recomienda. El recién nacido la aspiración endotraqueal del recién nacido que no está vigoroso. Antiguamente las guías de reanimación decían que uno se preguntaba, recién nacido con meconio, y uno decía sí.
vigoroso o no vigoroso. Cuando no estaba vigoroso, uno tenía que aspirar con un tubo endotraqueal la vía aérea. Eso ya no está recomendado, y solo si tú estás ventilando al recién nacido ya con un tubo endotraqueal introducido y ves que el meconio obstruye la vía aérea para producir una correcta ventilación, se puede aspirar el meconio endotraqueal, pero no de rutina, solo aspiración orofaringia con una pera de goma o con una sonda número 10, por ejemplo, o 12 French, porque el meconio, como es espeso, a veces unido al líquido amniótico, necesitamos una sonda de grueso calibre para poder aspirarlo postparto. Si ya no pudimos prevenir este síndrome aspirativo meconial, el recién nacido va a necesitar hospitalización en UCI para estabilización y oxigenoterapia. Los síndromes aspirativos meconiales tienden a, debido a lo que vimos, su fisiopatología que daña mucho los pulmones, tienden a requerir incluso a veces óxido nítrico o ECMO, ya si no se tratan adecuadamente. Entonces, las medidas terapéuticas tienden a ser en UCI y el síndrome de dificultad respiratoria tiende a ser muy agresivo. Debemos favorecer el ambiente térmico neutral, minimizar los estímulos táctiles, auditivos, visuales y nociceptivos. La oxigenoterapia según requerimiento. Hay que evitar el CPAP porque, como dijimos, hay áreas que no se ventilan y pueden producirse neumotórax o escapes aéreos si administramos CPAP. Se puede administrar igualmente oxígeno por HUD o halo, o si no, hay que saltar inmediatamente a la intubación y por ende ventilación mecánica invasiva. Régimen cero con una sonda orogástrica abierta. Cateterización idealmente de la arteria umbilical en pacientes con requerimientos altos de oxígeno, generalmente del 40%, o en ventilación mecánica. Monitoreo de la presión arterial invasiva idealmente en pacientes con ventilación mecánica. Evaluar indicación de drogas vasoactivas, dopamina o dobutamina, además del uso de expansores de volumen. Uso de pseudoanalgesia, porque como dijimos se produce hipertensión pulmonar. Si el recién nacido no está acoplado al ventilador o está muy inquieto, se va a agravar la hipertensión pulmonar con los movimientos o el llanto. Entonces, para mantenerlo tranquilo, a veces se usa sedación. Y antibióticos, como dijimos, el meconio era muy inflamatorio y se puede producir neumonitis, entonces los antibióticos también son de utilidad, sobre todo los de primera línea, un aminoglucósido y un beta-lactámico, y suspensión a las 72 horas si es que no hay cuadro infeccioso en el recién nacido. Por ejemplo, si se descarta la PCR está normal, el hemograma normal y una hemocultivos negativos, por ejemplo. Ahora vamos con la enfermedad de membrana hialina, que es un cuadro generalmente asociado a la prematurez, ¿cierto? Es un cuadro de dificultad respiratoria característico del recién nacido prematuro debido a inmadurez pulmonar por déficit de surfactante, que generalmente tratamos con surfactante exógeno, que puede ser Survanta. En el caso del hospital donde yo trabajo, aplicamos Survanta, y aquí les puse un tubo de administración del surfactante. Aquí le puse una lámina del campus Baigón, en donde nos explica un poco qué es el surfactante. Es una sustancia tensoactiva producida por los neumocitos tipo 2 que recubre los alvéolos con la función de facilitar el intercambio de los gases respiratorios en los pulmones. Permite que los alvéolos permanezcan abiertos durante la respiración, ¿cierto? A través de una tensión que los mantiene tensos y todas las áreas como abiertas, entre comillas, para facilitar el intercambio gaseoso. Por ende, facilita la entrada de oxígeno en la circulación sanguínea.
El surfactante está presente en suficiente cantidad en los pulmones a partir de la semana 36 de edad gestacional. Sin embargo, hay situaciones que retrasan su aparición y en estos recién nacidos igualmente lo debemos sospechar sin que sean prematuros, por ejemplo, en hijos de madre diabética, recién nacidos con hidros y en eritroblastosis fetal. La ausencia o deficiencia de surfactantes se asocia a cuadros de síndrome de dificultad respiratoria de gran gravedad, sobre todo en los prematuros extremos. El surfactante, recordemos, es 80% fosfolípidos, 10% proteínas y 10% lípidos. La fisiopatología de la enfermedad de membrana hialina es una alteración fundamental la alteración fundamental, como les dije, es el déficit de surfactante a nivel de la interfase aire-líquido dentro del alveolo, aumentando la tensión superficial, situación que lleva a que éste se colapse en la expiración. Ya sin surfactante hay un colapso, no hay esta tensión superficial que queremos para facilitar el intercambio gaseoso. No queda volumen residual funcional y disminuye la compliance pulmonar, ¿ya? Al tener menos unidades alveolares funcionando, ¿cierto?, para permitir el intercambio gaseoso, se produce un cortocircuito de derecha a izquierda con la consecuente hipoxemia. La hipoxemia aumenta la permeabilidad capilar y se produce edema por la falta de surfactante. Este produce un acúmulo de un material rico en proteínas en el interior del alveolo que a las 4 a 6 horas de vida recubre la superficie del alveolo. O sea, aparte de faltar surfactante, igualmente ocurre esto y se empieza a ver un edema pulmonar. El aspecto al microscopio de este material eosinófilo son como membranas hialinas, es el que le dio el nombre inicial a esta enfermedad. Este material que se acumula dentro del alveolo posterior a la falta de surfactante. Se ve como membranas hialinas, por eso se llama enfermedad de membrana hialina. La causa más frecuente del síndrome de dificultad respiratoria es la inmadurez de los sistemas enzimáticos que permiten la síntesis adecuada del surfactante en los neumocitos tipo 2. Además de la inmadurez, también la producción de surfactante puede verse comprometida cuando hay asfixia, hipotermia, diabetes materna y, como dijimos, meconio o edema pulmonar. La prevalencia de este síndrome de dificultad respiratoria es en un 10% de los recién nacidos. Si nos vamos ya a los prematuros menores de 1.500 gramos, que son los prematuros extremos, aproximadamente el 50% puede tener una enfermedad de membrana hialina y ya en los menores de 28 semanas ya casi el 90% puede producir enfermedad de membrana hialina. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? La prematurez, ausencia de corticoides prenatales. Recordemos que la enfermedad de membrana hialina se puede prevenir con la administración de corticoides, generalmente betametasona en la madre con trabajo de parto prematuro. Y como dijimos también la diabetes materna, porque la insulina produce inactivación del surfactante, ya sobre todo en los hijos de madre insulino requirentes. El diagnóstico de membrana hialina generalmente está basado en la historia clínica, ¿cierto? Prematurez extrema, ¿cierto? Aparte de la prematurez, falta de maduración pulmonar, necesidad de oxigenación y además tenemos que ver la radiografía de tórax que se produce este infiltrado retículo granular difuso bilateral o imagen de vidrio esmerilado, broncograma aéreo y pulmones poco expandidos. El manejo postnatal es específico para este síndrome de distrés respiratorio, incluye
manejo ventilatorio en atención inmediata y posteriormente en UCI neonatal. No olvidar el manejo general del recién nacido prematuro, como les dije en las primeras clases, asociado a la Golden Hour, y ojalá tratar de administrar oxígeno según objetivos de saturación y procurar cuidados del neurodesarrollo. Recordemos que el objetivo de saturación en prematuros es entre 88 y 95%, este rango es bien amplio, pero generalmente en prematuros extremos entre 88 y 93%. Entonces, para manejar a los recién nacidos, igualmente siempre, como va a tratarse de un recién nacido prematuro, proporcionar calor, ¿cierto? Despejar la vía aérea, tratar de cubrirlos con una bolsa plástica, administración de oxígeno, ojalá, con ventilación a presión positiva, ayudado con Neopaf, no con AMBU, con objetivos de saturación específicos. Tratar de no movilizarlos mucho, tratar de administrar glucosa precoz y aminoácidos precozmente, etc. En atención inmediata, entonces, si el recién nacido respira espontáneamente y tiene una frecuencia cardíaca mayor a 100 por minuto, pero presenta dificultad para respirar, tiene cianosis o saturación baja, podemos iniciar con CPAP con Neopaf de 5 a 6 centímetros de agua dentro de los primeros 5 a 15 minutos de vida, en los pretérminos de menores a 31 semanas de edad gestacional. Recordemos que la FIO2 la tenemos que titular según la saturación objetivo, y podemos estabilizarlo y trasladarlos a UCI solo con CPAP y ahí preparar el traslado, ¿cierto? El CPAP nasal en el recién nacido con dificultad respiratoria se inicia tan pronto como sea posible con 5 a 6 centímetros de agua y con flujo entre 5 a 10 litros por minuto, de preferencia con pieza binasal corta o con la máscara esperando el traslado en el caso de su centro. ¿Ya? Igualmente sería bueno que contaran con piezas cortas de CPAP para facilitar el traslado a otro centro. El manejo específico está dado generalmente con ventilación mecánica invasiva. La ventilación mecánica está indicada frente al fracaso del CPAP. Siempre se intenta primero con CPAP, pero si fracasa, el fracaso del CPAP está dado por una presión de CO2 mayor a 50-55 milímetros de mercurio, pH menor a 7,25, o sea, una acidosis, apnea severa o frecuente, FIO2 mayor a 30% en pretérminos menores de 26 semanas, o FIO2 mayor a 40 en pretérminos mayores de 26 semanas. Utilizamos de preferencia ventilación mecánica sincronizada con volumen garantizado. Se recomienda además el uso de cafeína endovenosa o aminofilina, preextubación y CPAP al extubar a pretérminos menores de 32 semanas. A medida que el recién nacido va mejorando, se reduce gradualmente el nivel de presión y la FIO2 también, y con el recién nacido estable y habiendo llegado a FIO2 menores de 0,3 y PEP de 4 centímetros de agua, se puede suspender el CPAP igualmente. Ahora vamos a hablar un poco de administración de surfactante exógeno. En la mayoría de las unidades se dispone de Survanta, ¿ya? Se administra generalmente 4 ml por kilo dosis. Esa es la dosis, ¿cierto? 4 ml por kilo, que son 100 miligramos por kilo, que si vienen 25 miligramos de por ml en Survanta, son 4 ml. ¿Ya? Por vía endotraqueal a través del lumen secundario del tubo endotraqueal de doble lumen. Este es el tubo endotraqueal y los tubos de administración de surfactante tienen un lumen para administrar surfactante, o a veces cercano a la conexión al ventilador mecánico o al Neopaf tienen una entrada para que se puede conectar una jeringa, ¿cierto? Y por ahí administrar el surfactante.
La primera dosis se administra luego de conectar al recién nacido a ventilación mecánica y se repite 6 horas después si el recién nacido permanece en ventilación mecánica con presión media de la vía aérea mayor a 7 centímetros de agua o FiO2 mayor al 30%. El uso de terceras dosis es excepcional. La velocidad de administración de surfactante debe ajustarse a la tolerancia del recién nacido, por eso nosotros como matronas eh, y también los técnicos debemos apoyar la administración de surfactante. La administración la hace generalmente el médico y debe siempre ser supervisada también porque para ver la tolerancia del recién nacido a esta administración. A veces necesita aumentos de FiO2, ¿cierto? Necesita em, aspiración orofaringia también, necesitamos evaluar si el tubo endotraqueal está bien posicionado, etc. Como dije, se pueden observar episodios de saturación, bradicardia o apnea, por eso es importante que esté o una técnico o una matrona apoyando la administración de surfactante. Existen diferentes técnicas de administración y también puede ser precoz o tardía. Precoz es en la primera hora de vida, generalmente en la atención inmediata, en algunos centros se usa y en otros se espera la estabilización en UCI y se administra el surfactante. Existe la técnica INCHUR, que es intubar, pasar el surfactante y extubar al recién nacido, que podría ser muy útil en su centro ya que no cuentan con ventilación mecánica invasiva, pero sí pueden con la ayuda del Neopaf administrar surfactante de rescate para luego gestionar el traslado, ¿cierto? Y la técnica de LISA, que es la administración de surfactante con el paciente en CPAP a través de una sonda gástrica insertada en la tráquea. ¿Ya? Aquí tenemos un cuadro comparativo de ambas técnicas. En el INCHUR, o sea, al intubar, en el LISA no se intuba al recién nacido, se pasa una sonda de alimentación a través de la tráquea. Al intubar existe daño inducido por el respirador, peor distribución del surfactante porque se puede monointubar el recién nacido, posible dificultad para extubación precoz. A veces uno el médico va pensando en la técnica INCHUR, pero a veces no se logra extubar al recién nacido porque está con altos requerimientos de oxígeno o necesita demasiadas presiones para expandir este pulmón, entonces no se logra extubar como uno quisiera. En cambio, la técnica de LISA se mantiene ventilación mecánica no invasiva, o sea, un CPAP, mejora la distribución del surfactante exógeno en ventilación espontánea con CPAP, es mejor porque el recién nacido respira espontáneamente, permite respiración espontánea, es una técnica de administración de surfactante menos invasiva y no necesita intubación ni sedación, apoyada por la recomendación de uso de ventilación mecánica no invasiva en el apoyo de la transición al nacimiento en el pretérmino. Eso sí, ojo que para la técnica de LISA es necesario que el recién nacido sí o sí respire espontáneamente. Si el recién nacido no tiene esfuerzo respiratorio, sí o sí vamos a requerir intubar al recién nacido y pasar por técnica endotraquear el surfactante. Aquí les muestro un video de la técnica de LISA, que es la administración de surfactante con técnica mínimamente invasiva. Voy a ver si está compartido el audio. Entonces el recién nacido está en CPAP. Como lo ven, igualmente se usa el laringoscopio para visualizar las cuerdas vocales. Y ahí ellos no usan una sonda de alimentación. Usan otro tipo de sonda en este caso. Pero también se puede hacer con una sonda de alimentación. Ahí pasaron la sonda por las cuerdas vocales, dejó de oírse el llanto del bebé. Y ahí se empieza a administrar el surfactante y ahí vemos que está
Yeah, Con no, el just estado give, Just just keep it slow gradually with his pulses. breathing. It's, Yeah. go, it's And going. try and time it in with the breathing. So try and like pulse it as he breathes in. Yeah. Give Okay. it in like that. Yeah. There is going to be some bubble out. How will he see? It's alright? Now, No. now, No. now, No. now. Yep. And just ballast the rest of that air behind it. Yeah. Okay? Done? Done. That's it. Done. Finish. Done. Done there, Baba. Oh, that was 6 mils. All right, all right, all right. Come on. Bueno, aquí como vimos, no se introdujo un tubo, se introdujo una sonda hacia, igualmente por vía endotraqueal. Lo que hay que vigilar cuando se produce la administración de surfactante por la técnica de ELISA es primero vigilar que el surfactante no empiece a salir por la boca, ya que puede que no estemos en la tráquea. También hay que tratar de administrarlo junto con la respiración del recién nacido, por eso ellos iban avisando cuando el recién nacido inspiraba, para que ahí se administrara el surfactante. También ir vigilando que el recién nacido respire espontáneamente, que no se produzca una apnea, porque recordemos que el paso igualmente de la laringoscopía y el paso de una sonda por la tráquea puede provocar algún reflejo y producir una apnea en el recién nacido. ¿Ya? Pero como vemos, una técnica mínimamente invasiva que se utiliza, eso sí, con el recién nacido en CPAP, se saca el dispositivo de la tráquea y el recién nacido puede seguir ventilado con CPAP. Este recién nacido vemos que no es un prematuro extremo, entonces por eso esta técnica puede que sea mucho mejor para él. En prematuros extremos a veces se dificulta por lo que les dije, generalmente hacen apneas profundas, igualmente hay que intubarlos. Nosotros en el TISNE nunca las hemos usado, pero he escuchado de algunos centros acá en Santiago que no han tenido mucho éxito porque se trata de usar en prematuros extremos, entonces ahí hay que ver cómo mejor a veces en esos casos la técnica INCHUR. Aquí está el método INCHUR. En este método, eso sí, les pongo aquí, ojo, encontré este video porque el ideal es ventilar con neopaf. Acá están haciéndolo con un ambú, con presiones controladas y la frecuencia también tiene que ser controlada. Pero igualmente aquí está el método INCHUR. Ahí se está ventilando y está haciéndolo sin ayudante esta persona. Entonces, ventila al recién nacido y él mismo aplica el surfactante. Se ve el surfactante en el tubo y de cómo va. Y ahí tiene que ir bajando por el tubo endotraqueal. Y ahí él está apretando la válvula para que baje mucho más rápido. Entonces eso es súper peligroso porque se puede producir barotrauma. Tómalo sin eso. Cambio más de... Ahí están evaluando como la tolerancia a la administración. ¿Cuánto le pasa en cada turno? Se puede ir pasando de 0.5 a 1 cc y se instila y luego se comienza a ventilar para producir la distribución del surfactante.
Bueno, luego de administrado todo el surfactante, el recién nacido se puede extubar a CPAP. Aquí vemos varios errores en esta administración de surfactante. ¿Saben lo que hay? Él con su dedo pulgar aprieta una válvula que hay en el ambú. ¿Saben para qué es esa válvula? No sé si se fijaron, por eso les puse acá con presiones controladas. Esa es una válvula de seguridad que tienen los ambú o la bolsa autoinflable, que es para que libere presión, válvula liberadora de presión con los 40 centímetros de mercurio. O sea, él está administrando un PIP de 40 centímetros de mercurio al apretar esa válvula. Es demasiada presión para un pulmón tan inmaduro. Además, como les dije, esta técnica siempre tiene que ser con ayudante. Mientras alguien ventila, idealmente con Neopaf, otra persona debe ir administrando el surfactante, como decían en el video, entre 0,5 a 1 cc e ir evaluando cómo tolera el paciente. ¿Ya? Si no contamos con tubos de administración de surfactante, a veces se pueden pasar una sonda de alimentación hacia el recorrido del tubo, que lo malo de esa técnica es que hay que dejar de ventilar al paciente para introducir la sonda. Lo que nosotros hacemos cuando no tenemos tubo de administración de surfactante es que con la jeringa, dependiendo de los ml que haya que administrar al recién nacido, a la jeringa le conectamos una aguja 25. Entonces pinchamos el tubo y dejamos la aguja hacia adentro del tubo endotraqueal, lo más cercano a la conexión, ¿cierto? Como que se pincha el tubo y se va administrando el surfactante. Luego se saca, ¿cierto?, la aguja con la jeringa y se corta el tubo endotraqueal y esa conexión se puede volver a conectar más abajo. ¿Ya? ¿Me entienden? Si es que no tuviéramos tubos de administración del surfactante. Entonces, si no tenemos este tubo con un lumen para administrar surfactante, se puede introducir una sonda de alimentación hacia el tubo endotraqueal o puncionar el tubo, pero procurando posteriormente cortarlo, porque esa parte del tubo puncionada puede producir fugas. ¿Ya? Todo esto se debe hacer con técnica aséptica, ¿ok? Porque se va a la tráquea y se puede producir una neumonía asociada a ventilación. Vamos ahora con la hipertensión pulmonar persistente, que generalmente no es un síndrome en sí, dificultad respiratoria en sí, produce algunos signos de dificultad respiratoria, pero es una consecuencia más que nada de esta mala adaptación y por ende falta esta hipertensión pulmonar persistente. Es un síndrome caracterizado por la mantención de una elevada resistencia vascular pulmonar, o sea, no se produjo correctamente esta transición, y presencia de chant de derecha a izquierda a través del ductus arterioso y foramen oval en ausencia de cardiopatía estructural, o sea, como que se mantiene un poco la circulación fetal. La incidencia promedio es de 1 a 2 por 1000 recién nacidos vivos, siendo más frecuente en recién nacidos de término o posmaduro, sobre todo en recién nacidos con síndrome aspirativo meconial. En nuestro hospital Luis Tisné, la incidencia es de 2 a 3 por 1000 nacidos vivos. Puede presentarse en forma primaria o más frecuentemente como complicación en la evolución de un síndrome de distrés respiratorio. Los factores de riesgo principales son un síndrome aspirativo meconial, asfixia neonatal, sepsis por estreptococo grupo B, enfermedad de membrana hialina severa, exposición materna a nicotina y ciertos medicamentos como AINES, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina.
La etiopatogenia es que hay un número de arterias disminuidos, o sea, hay una hipoplasia pulmonar asociado a hernia diafragmática, o sea, en los recién nacidos que tienen un número de arterias pulmonares disminuido en los recién nacidos que tienen hipoplasia pulmonar asociado a hernia diafragmática congénita o como consecuencia de un oligoamnio severo y precoz, por ejemplo, en estos prematuros que las madres presentaron una rotura prematura de membrana, por ejemplo, a las 20 semanas, se produce una hipoplasia pulmonar y por ende tienen hipertensiones pulmonares persistentes. Número de arterias y musculatura, muscularización normal, es el tipo más frecuente, o sea, los recién nacidos de término, por ejemplo, se asocia con diversas injurias pulmonares, sepsis, asfixia y síndrome aspirativo meconial. Diversos mediadores vasoactivos se han identificado como posibles responsables de la vasoconstricción del lecho vascular pulmonar. Número de arterias normal y muscularización aumentada secundaria a hipoxemia crónica, por ejemplo. La respuesta a terapias agresivas como el óxido nítrico inhalado y oxigenación por circulación membrana extracorpórea es pobre y la mortalidad es alta. Disfunción miocárdica con resistencia vascular pulmonar elevada y factores mecánicos como gasto cardíaco y viscosidad sanguínea que pueden afectar a la resistencia vascular pulmonar. El diagnóstico se hace fundamentalmente con una ecocardiografía, no como en los síndromes de distrés respiratorio habituales que se hace a través de la radiografía de tórax. Como apoyo nos puede funcionar una radiografía de tórax para descartar otro tipo de distrés y los gases arteriales. Generalmente se dan recién nacidos cercanos a término o posmaduros con factores de riesgo ya descritos, y a la atención, por ejemplo, o al llanto, el recién nacido se encuentra muy lábil. Por ejemplo, tenemos en los recién nacidos con hipertensión pulmonar, el llanto produce baja de la saturación y cianosis. En los recién nacidos se observa con marcada cianosis y variable dificultad respiratoria, con importante labilidad frente a estímulos, con caída de la saturación de oxígeno, como les dije, difícil de recuperar. Otros signos pueden ser la hipotensión, perfusión disminuida e insuficiencia cardíaca. Y en la ecocardiografía con Doppler, fundamental para la confirmación diagnóstica, previo al uso, por ejemplo, de óxido nítrico inhalado. Recordemos que el óxido nítrico es un vasodilatador específico pulmonar y puede excluir o podemos ver que el bebé no tiene una cardiopatía congénita cianótica. El tratamiento generalmente cuando son graves es el óxido nítrico inhalado. El óxido nítrico es un potente vasodilatación pulmonar selectivo que mejora la relación ventilación-perfusión sin producir hipotensión sistémica. Está indicado cuando el índice de oxigenación supera los 20 en ventilación mecánica convencional. Si supera 25, usar asociado a ventilación de alta frecuencia, ya que mejora la entrega del óxido nítrico al mantener las vías aéreas y el parénquima pulmonar siempre semi extendido constantemente. Recordemos que la ventilación de alta frecuencia mejora mucho la ventilación. Partir con 20 partes por millón y luego de 6 horas con buena respuesta, iniciar descenso según los gases y la saturación. Nosotros en nuestro centro contamos con óxido nítrico inhalado y también acá vemos un recién nacido con ventilación de alta frecuencia y óxido nítrico. Ahora vamos ya terminando con la apnea del prematuro. La apnea de la prematurez se considera una alteración del desarrollo normal de los recién nacidos prematuros, más que una patología en sí misma, o sea, como que el prematuro tiene derecho a hacer apneas por su inmadurez. Se cree que es consecuencia directa de la inmadurez del control del centro respiratorio.
Entonces, el término apnea neonatal patológica se refiere al cese del flujo respiratorio de duración superior a 20 segundos, independiente de la repercusión clínica que presente, o episodios de menor duración, o sea, de menor tiempo de cese del flujo respiratorio, pero que se acompaña de bradicardia y oceanosis en neonato, cualquiera sea su edad gestacional. O sea, un recién nacido de término igualmente puede hacer apneas, pero lo que vamos a hablar aquí es principalmente de la apnea del prematuro. Se puede clasificar de dos formas según el origen de producción de la apnea. Se distinguen tres tipos: central, obstructiva y mixta. La central es una ausencia de flujo en la vía aérea y de movimientos respiratorios. La obstructiva, la central tiene un origen ya más del centro respiratorio, ¿cierto? Y es la que hacen mayoritariamente los prematuros. La obstructiva, hay ausencia del flujo en la vía aérea por un bloqueo o obstrucción de la misma con contracción de la musculatura respiratoria que intenta vencer dicha obstrucción. Por ejemplo, cuando hay una apnea por obstrucción por secreciones o por administración de leche, si se desplaza la sonda de alimentación, por ejemplo. Y mixta, que es la que más frecuentemente hacen los prematuros, combina episodios centrales y posteriormente causa disminución en el tono de la vía aérea, entonces posteriormente se produce una apnea obstructiva. Primero es de origen central y después obstructiva por el tono vasoconstrictor, se comprime, la vía aérea, ¿ya? Superior sobre todo, determinando una obstrucción persistente pese a recuperar la actividad respiratoria. Y también pueden ser, según su etiología, idiopáticas o primarias, que la causa más frecuente es de la apnea del prematuro y generalmente aparece después de 1 o 2 días de vida y generalmente son apneas centrales, ¿cierto? Y secundarias a otras patologías que igualmente las pueden tener los recién nacidos prematuros o también de término, pues se producen por sepsis, por obstrucción, como dijimos, por reflujo, etc. Y en estos casos es importante investigar, descartar y, si es posible, tratar las causas que la están originando. La incidencia, la apnea del prematuro tiene una relación inversa con la edad gestacional y el peso de nacimiento. Entonces está presente en casi el 100% de los recién nacidos prematuros menores de 29 semanas o menores de 1000 gramos. O sea, mientras más prematuros, más incidencia de apneas. En un 54% de los pretérminos de 30 a 31 semanas de gestación, en un 15% de los pretérminos de 32 a 33 semanas de gestación y en menos del 7% de los recién nacidos entre 34 y 35 semanas de edad gestacional. Suele desaparecer a las 34 o 35 semanas de edad gestacional corregida, entendiéndose como un problema madurativo, ¿cierto? Y en esa edad gestacional corregida es cuando se suspende el tratamiento de cafeína, por ejemplo, en los prematuros extremos. La fisiopatología en el recién nacido prematuro muestra inmadurez a varios niveles del centro respiratorio, manifestándose principalmente como un descenso en las conexiones sinápticas, o sea, menor sinapsis, arborización dendrítica deficiente y una pobre mielinización de las neuronas que están trabajando en el centro respiratorio. Hay una respuesta anormal entonces al aumento de CO2. Cuando hay aumento de CO2, o sea, hipercapnia, el recién nacido de término, en el recién nacido de término se aumenta compensatoriamente la ventilación minuto, o sea, hay aumento en la frecuencia respiratoria. En cambio, en los recién nacidos prematuros se produce un aumento transitorio de esta frecuencia respiratoria, pero de muy breve
duración de aproximadamente 1 minuto y luego hay una respiración periódica y después se produce la apnea, o sea, el cese de la respiración. En los recién nacidos de término, entonces, polipnea por el aumento de CO2, en cambio, si hay un aumento de CO2 en el prematuro, una polipnea de duración breve seguida de una respiración periódica o ineficaz y después viene la apnea. Los quimiorreceptores periféricos están inmaduros, esos son los responsables del estímulo respiratorio en situaciones de hipoxia, hipercapnia y acidosis. Al igual que ocurre con los niveles altos de CO2 que vimos anteriormente, la hipoxia produce en los adultos un aumento de la ventilación. En cambio, en los prematuros muestran como una respuesta bifásica igual que con el CO2. Esta respuesta bifásica de la respiración ante la hipoxia se mantiene generalmente durante las primeras 4 a 6 semanas de vida y después ya se produce la respuesta madurativa. Hay una respuesta inhibitoria exagerada frente a la estimulación de receptores de la vía aérea superior y hay un predominio del sueño activo, el sueño REM, con incremento de señales inhibitorias y disminución de la actividad tónica muscular. Cuando los recién nacidos prematuros están en su sueño REM, o sea, en su sueño más profundo, es cuando más se observan apneas, y eso es porque al estar tan dormidos se produce esta actividad del tono muscular más deficiente, del tono muscular en todos sus niveles, entonces tienden a adoptar posiciones de hiperflexión y por eso hay que tratar de ayudarlos con los nidos de contención y tenerlos en posiciones que faciliten la oxigenación y la ventilación. Y hay mayor actividad inhibitoria con predominio del sistema GABA y adenosina que también están predominando en el sueño REM. ¿Ya? Frente a esto se produce frente a distintos estímulos la apnea, por ejemplo, frente a estímulos dolorosos. El diagnóstico, es importante tener en cuenta que la apnea primaria o idiopática es un diagnóstico de exclusión. Será imprescindible igualmente una adecuada historia clínica y exploración física del paciente y las pruebas complementarias pertinentes según la sospecha diagnóstica. O sea, si un prematuro empieza a hacer apneas, igualmente debemos pensar que puede ser de otra causa. Ya en algunos casos hay sepsis o infecciones que uno de los síntomas puede ser la apnea. En enfermedades neurológicas también como hemorragias intracraneanas o convulsiones, igualmente los recién nacidos hacen apneas. Si hay hipoxemia, como dijimos, síndrome de dificultad respiratoria, bronconeumonía, etcétera. Si hay anemia también se pueden producir apneas, reflujo gastroesofágico, si hay administración de opiáceos o en sulfato de magnesio en los hijos de madre con preeclampsia, cuando se someten a los recién nacidos a dolor, en algunas malformaciones de la vía aérea, posición de la cabeza o el cuerpo en hiperflexión o hiperextensión, metabólicas en hipoglicemia, hipocalcemia, hiponatremia o hipotiroidismo, también se puede producir apneas y problemas de termorregulación, sobre todo en la hipertermia. Entonces, igual pueden haber apneas secundarias de este tipo en prematuros y recién nacidos de término, que es importante tratar las causas para que cesen las apneas. Si sospechamos cualquiera de estas otras causas, debemos hacer exámenes para descartarlas, ¿cierto? Si sospechamos de infección, se pide hemograma, PCR y cultivos. Si sospechamos algún origen metabólico, podemos pedir gases arteriales, glicemia, calcemia, magnesemia, electrolitos, amonio, lactato, anión GAP, oximetría, gases, radiografía de tórax, ecocardiografía. Si sospechamos alguna causa neurológica, generalmente podemos pedir monitorización cerebral con un electroencefalograma de amplitud integrada.
y si hay consumo ilícito de drogas, que también en los síndromes de abstinencia neonatal los recién nacidos pueden convulsionar, ¿cierto? Y producir apneas. Se puede medir o pedir un test de drogas en orina, ya para evaluar si es que hay consumo de drogas materno. El manejo y tratamiento generalmente es un evento agudo, ¿cierto? Si nosotros observamos en el monitor que el recién nacido está desaturando y hay bradicardia y lo vamos a ver y efectivamente no hay movimientos respiratorios, la mayoría de los recién nacidos responde a un estímulo táctil, ¿cierto? Y en un menor porcentaje requieren algún apoyo ventilatorio, ya sea con CPAP o ventilación, si es una apnea persistente, intubación, ¿cierto? Con monitorización de FiO2 aportada para evitar elevaciones abruptas de la presión arterial de oxígeno. El tratamiento específico se realiza según la causa que ya vimos, si es que hay alguna otra causa. En los prematuros podemos tener medidas no farmacológicas. Lo más importante es mantener una posición que favorezca una vía aérea permeable y una adecuada actitud corporal. Para eso podemos ayudarnos de nidos de contención, ¿cierto?, en el prematuro, y evitar la hiperflexión o hiperextensión del cuello que obstruya la vía aérea. Mantener un ambiente térmico neutral, ya vimos que la hipertermia puede producir o agravar las apneas, y tratar la anemia. Generalmente los prematuros siempre están pidiendo hemograma para evaluar si hay o no anemia en los prematuros. Dentro de las medidas farmacológicas, generalmente se administran metilsantinas. Estas son la cafeína o aminofilina. Se prefiere la cafeína porque se administra una vez al día. En cambio la aminofilina se tiene que administrar cada 8 horas. Obviamente tiene mejor tolerancia en el recién nacido la cafeína, se produce menos taquicardia, por ejemplo. Las metilsantinas en general son estimulantes del centro respiratorio, aumentan la ventilación minuto, mejoran la sensibilidad al CO2, disminuyen la depresión hipóxica, potencian la actividad diafragmática y disminuyen la respiración periódica, ¿ya? Todo eso nos ayuda la cafeína o la aminofilina. Y las medidas de soporte ventilatorio, tenemos el uso de ventilación mecánica no invasiva, como CPAP nasal, que impide el colapso faríngeo y ayuda e impide atelectasias alveolares, optimizando con ello la capacidad residual funcional y facilitando el trabajo respiratorio, con lo que mejora la oxigenación y disminuyen los episodios de bradicardia. En caso de fracaso del resto de las medidas terapéuticas, ya administramos metilsantina, ¿cierto? Reposicionamos al paciente y ya se administró CPAP, se puede administrar ventilación CPAP ciclado, por ejemplo, o requerir el recién nacido ventilación mecánica invasiva con intubación endotraqueal. Y con esto damos por finalizada la clase de hoy. No sé si tienen dudas, consultas. ¿Alguna duda? Consulta en el chat si quieren. No hay dudas, parece. Ya. Súper. Entonces, como les he dicho anteriormente, si tienen dudas me pueden contactar al correo electrónico, no hay problema. Entonces nos vemos, que les vaya bien en la prueba que tienen el jueves, me parece, o el viernes. Y cualquier cosa estoy disponible para ayudarlos el viernes.
Nos vemos entonces próximamente. Que estén muy bien. Cuídense. Chao.